Muy buenos días, jóvenes. Pues esta es la clase de repaso para su examen de la primera unidad. Bien, tenemos los problemas de potencia base 10. Estos ya los habíamos visto en clase. Vamos a ver cómo se hacen porque algunos de ustedes pues tuvieron algunos errorcitos por ahí. Dice, expresa con una sola cifra entera, utilizando la potencia base 10, las siguientes cantidades. ¿Qué quiere decir expresar con una sola cifra entera? Pues que del lado izquierdo del punto decimal solo quede un número, ¿sí? Veamos. En este caso tenemos este número. Existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 espacios que son los que tiene que moverse el punto decimal para poder expresar ese valor con una sola cifra entera. Ahí está. Dijimos, como se mueve 8 lugares, pero como es un número decimal, lleva un signo negativo el exponente. Ese sería el resultado final. Ahora bien, en el siguiente número tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios, los que debería de pasar el punto para poder expresarlo con una sola cifra entera. El mismo valor, dijimos son 6 espacios, pero por ser decimal debe de llevar un signo negativo el exponente. Y ese sería el resultado final. Ahora bien, cuando ya no estamos trabajando con decimales, el punto se mueve de derecha a izquierda y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 espacios. Sería 2.5. Como son 10 espacios, pues el exponente es un 10. En el siguiente caso, es una sola cifra entera, entonces nada más me tiene que quedar el número 1. Del lado izquierdo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otra vez son 10 espacios. Sería punto. 1, 2, 3 ceros, un 2. Y los 10 espacios. Como pueden ver, no le puedo quitar los números que están después de ese valor entero. Tengo que considerarlo. Los únicos que no se agregan son los ceros, pero si yo tengo un valor numérico, como en este caso el 2, pues tengo que colocar todos los espacios hasta llegar a ese 2, después del punto obviamente. Y los ceros que están a la derecha de ese 2 ya no se colocan, ya con el por 10 y su exponente sabemos cuántos ceros son los que nos faltan. Y bien, esos son problemas como los que vienen en el examen, deben de saberlo resolver. Vamos a pasar al siguiente. Operaciones con potencias base 10. Esto también lo explicamos en clase. Dice calcular las siguientes operaciones con potencia base 10. Bien, pues aquí se multiplican. Primero, este valor que es el 1 por 1. Nos va a dar 1 como resultado. Y al igual que cuando trabajamos con variables, la ley de los exponentes dicen que cuando dos valores elevados a un exponente se multiplican, sus exponentes deben sumarse. Entonces aquí sumamos 8 y 6, nos va a dar un exponente de 14. Ahora bien, tenemos otra multiplicación. Vamos a multiplicar este 5 por este 8. 5 por 8 nos da 40. Nuevamente, los exponentes, aplicando la ley de los exponentes, se deben de sumar, pero como hay uno positivo y uno negativo, entonces se restan. Va a ganar el positivo y nos quedaría un exponente de 3. El siguiente es una suma. Tengo 7 y 15, los tengo que sumar. Tenemos un 22. Y como son los exponentes iguales, se pone el 5. Únicamente se pueden sumar si tienen el mismo exponente.
Aquí tenemos una resta, tenemos el mismo exponente, pues le ponemos el 5 de una vez y posteriormente realizamos la resta. Es 7 menos 15, el resultado nos va a dar negativo y nos quedan 8 unidades. Y estos son los problemas con potencia base 10 que vimos en las clases anteriores. Ahora con problemas de vectores, ¿verdad? Y se encuentra por método gráfico y analítico las componentes rectangulares o perpendiculares de los siguientes vectores. Este es solo un ejemplo. Y tenemos el primero, es un vector, dice que la fuerza es de 40 newtons y está dirigido a 45 grados y se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Sí? En el tercer cuadrante, tanto el valor de X como el valor de Y son negativos. Por eso les puse aquí que X es negativa y nosotros vamos a encontrar sus componentes en X. La componente en X sería lo que va desde el origen hasta donde llega la línea punteada. La línea punteada la trazamos a partir del final de nuestro vector y también hacia el otro lado para que pueda correr hasta el eje Y. Esta sería nuestra componente en Y. Y utilizando las fórmulas que ya habíamos visto en clase, tenemos que la componente en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Nosotros tenemos una fuerza, tal y como dice ahí, de 40 newtons. Y el ángulo es de 45 grados. Si nosotros hacemos nuestros cálculos, obtenemos un resultado de 28.28 newtons. Y tal y como lo muestra la gráfica, como se encuentra en el tercer cuadrante, nuestra componente en X debe ser negativa. Ahora bien, la componente Y, dijimos, tenemos una fuerza de 40 newtons, el ángulo de 45 grados y nuevamente nuestra componente en Y, como decíamos hace rato, está en el tercer cuadrante, va a ser negativa y vamos a obtener un resultado de 28.28 newtons. Y eso es lo que tienen que hacer en los problemas de vectores que vengan en el examen. El siguiente ejemplo dice por el método gráfico y analítico, hallar la resultante y el ángulo de forma, que se forma, perdón, con la horizontal en la siguiente suma de vectores. Tenemos aquí nuestro gráfico, ya vimos que entre los dos vectores se forma un ángulo de 60 grados, tenemos una fuerza de 51 newtons y una de 43. Ahora bien, tenemos que formar ese paralelogramo, que es como el que vimos en clase. ¿Cómo lo formamos? Pues este vector de 43 newtons lo vamos a proyectar al final de nuestro vector que mide 51 newtons. Y el de 51, pues también lo vamos a dibujar, lo vamos a proyectar para que al juntarlos se forme nuestro paralelogramo. Pues debe tener dos lados que están uno enfrente del otro, que son paralelos de la misma medida, al igual que los otros dos. Muy bien. Conocemos este ángulo, que es el de 60. Nuestro complemento sería de aquí a aquí, que es 120 grados. Este mismo ángulo, como pueden ver, es el mismo que se forma del otro lado. Entonces ya conocemos este ángulo. Si este triángulo que tenemos nosotros aquí lo movemos de tal manera que nuestra resultante, que es la línea negra, que como base, quedaría formado de esta manera. El vector de 43 newtons va a quedar del lado izquierdo y el de 51 del lado derecho. Acomodemos las letras de nuestros lados, sería A, B y C. Estamos buscando la resultante. El único ángulo conocido es el que está en la parte superior y es de 120 grados. Si aplicamos las leyes de los cosenos, podemos encontrar la medida de la resultante. De las tres fórmulas que tenemos en la ley de los cosenos, esta sería la más indicada para aplicarla. Vamos a sustituir los valores. Dice a cuadrada, pues a vale 43.
b cuadrada, b vale 51. Dice, menos la multiplicación de a por b, 43, 51, por el coseno de 120 grados. Si realizamos bien todas las operaciones, debemos obtener una resultante de 81.5 newtons. Y ya tenemos este valor de la base del triángulo o nuestra resultante, que es la que estamos buscando. Bien, me están pidiendo el ángulo formado entre estos dos vectores. Entonces sería este ángulo que estamos buscando. Con la ley de los senos, pues yo voy a buscar qué elementos son los que yo tengo para poder encontrar el ángulo que estoy buscando. Pues me conviene estos dos que puse dentro de los círculos. Tomo esos dos y sustituyo los valores conocidos. Sabemos cuándo vale A, que vale 43 grados. Tenemos el ángulo que estamos buscando. Tenemos el valor de C, que ya es de 81.5. Y nuevamente tenemos el valor del seno de 120 grados. ¿Cómo vamos a despejar este valor? Pues si aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando el otro lado. Este 81.5 que multiplicaba va a pasar dividiendo. Pasar dividiendo. Y así ya tenemos todos los elementos bien acomodados. Y sería un resultado de esto. Sería lo que sale a la hora de multiplicar y dividir. Y por último, para que nosotros podamos saber el valor del ángulo, tengo que aplicar la función seno a la inversa para obtener un ángulo de 27.19 grados. Y ya conocemos el valor del ángulo por el cual nos están preguntando. Y ya está, ahí sería todo el problema. En caso de que nos estuvieran pidiendo el valor de beta, pues aplicamos la ley que ya conocemos, que la suma de todos los ángulos internos nos deben de dar un total de 180 grados. Y aquí sería 120 más 27.19. Lo sumamos, se lo restamos a 180 y el ángulo beta debería tener un valor de 33 grados aproximadamente. Muchas gracias.